Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí, compartir una semana más nuestro estudio de la parashá de la semana. Y esta semana tenemos un Shabbat que se llama no solamente Shabbat Mishpatim, por ser la parashá que vamos a leer, sino que además se llama Shabbat Mevarchin HaChodesh. Es decir, que vamos a anunciar que estamos ante la llegada de un nuevo mes, que no es ni más ni menos que el mes de Adar. Y el mes de Adar tiene una canción particular, ¿sí? Que es que cuando llega el mes de Adar hay que aumentar la alegría. Así que, Bezrat Hashem, el próximo viernes y sábado será Rosh Chodesh y a partir de ahí empezaremos nuestro camino hacia la fiesta de Purim. La semana que viene, yo creo que sí. Será víspera de Rosh Chodesh. Bar Mitzvah, el viernes hay Bar Mitzvah. ¿Está encendido? Sí, está encendido. Y el jueves de después estoy en Israel, el 6 de marzo, no voy a estar. ¿Bien? Y va a ser el jueves anterior a Purim, porque el siguiente día es Purim. Y el 13 es Purim, es ayuno y en la noche es Purim. Entonces, como vamos a estar así, que justo los dos jueves antes de Purim no vamos a tener Shiur, entonces yo quiero hoy un poco unir tanto la Parashá con el tema de Purim, tanto hoy como la próxima clase, el próximo Shiur de Parashá, pues también dedicarlo a Purim. Bien, menudo rollo que os acabo de soltar. ¿Sí? Vamos a estudiar hoy para algo, que nuestro estudio sea para el mérito de la Yoledet, de la mujer que acaba de dar a luz, Sara Simona Bat Rachel, que Akadosh Baruj Hu le mande refuah shlema a ella y al bebé, y que Akadosh Baruj Hu les dé el mérito a sus padres de hacerlo ingresar en el pacto de Abraham Avinu, que le haga crecer en el camino de la Torah, de las mitzvot y de los maasim tovim. Amén. Ahí estamos, muy bien. Pero a mí me mandó, o sea, según salió, me mandó la foto. El bebé me mandó la foto. Muy bien. Un selfie me hizo. Muy bien. Entonces, todas estas boberías después salen en el vídeo. Entonces decía que quería conectar la parashá con el tema de Purim. Muy bien. La parashá de Mishpatim es la parashá siguiente a la entrega de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y estudiamos la semana pasada que la parte donde nos habla Yitro de los jueces no estaba en su lugar, que en realidad ocurría después de los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, si yo os pidiese que me hicieseis un dibujo de cómo fue ese Har Sinai, esa revelación en el monte de Sinai, ¿qué dibujaríais? ¿Qué dibujaríais? Fuego, luces, Moshe, la montaña, ¿sí? Muy bien. ¿Verdad? Es lo que todo el mundo dibujaría, las tablas, Moshe, la montaña, el fuego, los rayos, los truenos, ¿sí? No sé cómo se dibuja truenos, pone brum, no sé, ¿sí? Pero, en realidad, hay una parte de la historia de la entrega de los 10 mandamientos que no conocemos bien. El Ma'amad Har Sinai, la revelación del Sinai, tiene dos partes. Una parte que dice, Vayered Hashem al Har Sinai, descendió Dios al monte Sinai. Y otra parte que dice, que le dijo Dios a Moshe, Ale Ahar, sube a la montaña. Entonces, todo lo que nosotros conocemos y todo ese dibujo que me habéis hecho, ¿qué es? Es cuando Dios dice que Dios baja a la montaña y se manifiesta de una manera, ¿sí? Con una pirotecnia y con unos efectos especiales impresionantes, ¿verdad? Pues tenemos al final de la parashá de Mishpatim, al final de nuestra parashá, nos dice así, dice, Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Ale Elai Ahara, sube hacia mí a la montaña, Ve Yesham, y estate ahí conmigo, Veten Aleja, y te voy a dar las lujot, las tablas de piedra, la Torah y la mitzvah. Bien, un poquito antes, aquí.
Dice así, y vino Moshe y le contó al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las leyes, y respondió todo el pueblo al unísono y dijeron, todo aquello que dijo Dios, haremos. Hasta ahí estamos bien. Y escribió Moshe todas las palabras de Hashem, se levantó por la mañana, construyó un altar bajo la montaña e hizo 12 memoriales para las 12 tribus de Israel y envió a los jóvenes del pueblo de Israel y ofrecieron sacrificios y degollaron ofrendas, shelamim, para Dios, que eran parim, eran toros. Y tomó Moshe la mitad de la sangre y la puso en aganot, en recipientes, y la otra mitad la vertió sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, y dijeron todas las palabras de Hashem, haremos y escucharemos, naase benishma. Tomó la sangre, la arrojó por el pueblo, y dijo, esta es la sangre del pacto que selló Dios con vosotros por todas estas cosas. Ok. Ahora, toda esta historia que estamos contando aquí, ¿sí? Dice que escribió Moshe. ¿Qué escribió Moshe? ¿Qué escribió? Dice, desde Bereshit hasta la entrega de la Torah. Y se levantó por la mañana, dice Rashi, Bajamisha Besivan, el día 5 de Sivan. ¿Cuándo fue el Ar Sinai? ¿Cuándo fue la revelación del Sinai? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha hacemos nosotros Shavuot? 49 días después de Pesach, muy bien. Eso es el 6 de Sivan. Entonces, ¿cuándo fue esto? El día 5, el día 49 de la toma. El día 49 de la cuenta del Omer, un día antes de Shavuot. Es decir, un día antes de la revelación del Sinai. ¿Pero cuándo está escrito? Al final de Mishpatim, después. Entonces Rashi ya no tiene problema con esto. ¿Qué dijimos? No hay un orden cronológico. Esto en realidad está antes de la entrega de la Torah. Cierra un orden lógico. La Torah cierra órdenes lógicos independientemente del momento en el que hayan ocurrido. Najón. Ahora, ¿por qué está en este lugar? Perdón. ¿Qué estamos viendo aquí? Que si yo viniese y cuando me piden pinta la entrega de la Torah, yo vengo y pinto un altar y toros y ¿qué me diría la gente? No solamente fue después, me diría la gente, tú no sabes lo que estás pintando, Motek, no te pedí que me dibujes el Bet HaMikdash, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es el Ar Sinai? Cuando Dios le dice a Moshe, ve a ver al faraón y saca al pueblo, dice, ¿cuál es la prueba de que yo te envié? ¿Cuál es la prueba? ¿Qué le dice Dios a Moshe? Yo seré el que... ¿Seré el que seré? ¿Sí? ¿Esa es la prueba? No, dice, Bezelejaot. Esa es la señal de que yo te envié. Cuando saques al pueblo de Egipto, ta'avdun eta Elohim ala araze. Vais a servir a Dios en esta montaña. Esa es la prueba. Ese es el primer objetivo de la salida de Egipto. Llegar al Sinai, no para recibir la Torah, para servir a Dios en esa montaña. ¿Bien? ¿Qué es servir a Dios? El altar, las ofrendas. ¿Bien? Muy bien. Entonces lo que tenemos que entender ahora es por qué fue puesto fuera de ese lugar. Fuera del lugar histórico donde ocurrió, que fue antes, y fue puesto después de la parashá de Mishpatim. ¿De qué nos habla Mishpatim? Mishpatim nos habla de leyes. ¿Qué tipo de leyes? Leyes humanas, monetarias, daños y perjuicios. ¿Bien? Muy bien. Y dijimos todo esto, dijimos que la entrega de la Torah tenía dos aspectos. Dios bajó a la montaña, Moshe sube a la montaña. Muy bien. Cuando el pueblo de Israel se acercó al monte de Sinai, hay un estudio muy famoso, que seguramente habéis oído, que dice que cuando el pueblo de Israel dijo Naaseh benishma, haremos y escucharemos, entre paréntesis, veis que está al final de Mishpatim el Naaseh benishma, no está antes, porque su lugar es realmente ahí, pero
Cuando el pueblo de Israel dijo, Naaseh benishma, haremos y escucharemos, Dios dijo, ¿quién le ha revelado este secreto a mis hijos? Han respondido igual que hacen los ángeles. Los ángeles, que cuando Dios les dice a Rafael, ve y cura, ¿qué hace Rafael? Primero va, cura, y después dice, ¿y por qué le curé? Y nace, hace, y después entiende. Bien. Y entonces, esto que nos presenta un escenario idílico. ¿Por qué? Porque de repente Dios se va a revelar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le dice, cheque en blanco. ¿Queréis la Torah? Lo que tú quieras. Dios, si tú nos la das, estamos contigo. Bien. Sin embargo, dice después la Torah, o en realidad antes en Yitro, dice, y tomó Moshe al pueblo y se congregaron bajo la montaña. ¿Qué quiere decir bajo la montaña? Pues digo que si no recibían, que le iba a pasar. Claro, a priori yo pienso que es al pie de la montaña, pero dice betachtit, bajo la montaña. Debería decir al pie de la montaña, no dice bajo, dice al pie, dice debajo. Desde ahí dicen nuestros sabios, dice que Hashem arrancó el monte Sinai y lo puso sobre la cabeza del pueblo de Israel y dijo, si aceptáis la Torah, muy bien, y si no, suelto. Bueno, te das cuenta, ¿eh? Eso fue una operación anterior. En Yitro, muy bien, muy bien. Entonces mi pregunta es así, si ya dijimos Naaseh benishma, haremos y escucharemos, y todo era idílico, ¿para qué nos tiene que obligar Dios? No solo eso. No solo eso. El Talmud, que trae esta cosa en el Tratado de Shabbat, dice, uy, ¿de verdad nos obligaron? Entonces de aquí tenemos un argumento en contra de la Torah. ¿Por qué? Porque si alguien acepta algo cuando es coaccionado, entonces ¿qué puede decir? A mí me obligaron, ahora que ya no tengo que ya no está el que me está obligando, entonces me puedo liberar de ello. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo venir hoy y decir, oh, a mí me obligaron a recibir la Torah, ya está, fuera kipá, fuera peot, fuera, sí, ropa, bañador, me voy a Honolulu y caipiriña y en la playa. Bien, ya está. ¿No? Entonces tenemos que entender por qué fue necesario obligar al pueblo de Israel a recibir la Torah. Muy bien. Leí al principio que Dios le dijo a Moshe, sube a la montaña, te voy a entregar las tablas de la ley. ¿Qué son las tablas de la ley? Las tablas. ¿Sí? 2 tablas de piedra donde están los 10 mandamientos. Muy bien. La Torah, ¿qué es la Torah? Los libros de la Torah. Y la mitzvah, ¿qué es la mitzvah? La Torah oral. La Torah oral. Muy bien. Cuando el pueblo de Israel dijo, todo aquello que diga Dios, Naaseh benishma, ¿qué quiere decir? Si viene Dios y te dice, oye, tengo algo para darte, ¿qué le vas a decir? Que sí, ¿por qué? Porque ¿quién te lo está dando? Dios. ¿Sí? Porque si yo vengo y os digo, tengo algo que proponeros, ¿qué me decís? Bueno, depende. Porque tú me quieres mucho. ¿Qué me decís? Dime lo que es, ¿verdad? Yo digo, no, primero dime que sí y después te digo lo que es. Ah, muy bien. Lo mismo podemos decir con Hashem. ¿Sí? Viene Hashem y te dice, ¿sabes qué? Fírmame un cheque en blanco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le firmarías un cheque en blanco a alguien? A lo mejor te quiere engañar. ¿Sí? ¿Hashem nos quiere engañar? No. Ok. La persona no te quiere engañar, pero a lo mejor a él le van a engañar. Él piensa que está haciendo algo bueno y le van a engañar. ¿A Hashem alguien le puede engañar? No. Dice, bueno, ¿sabes qué? No te firmo un cheque en blanco porque aunque tú no me quieres engañar y a ti no te pueden engañar, pero a lo mejor tú no sabes lo que es bueno para mí y tú piensas que me vas a proponer algo bueno y en realidad no lo es. Hashem, ¿quién es el único que sabe realmente lo que es bueno para mí? Hashem. Entonces el pueblo de Israel viene, está parado a los pies del Sinai, le dice Moshe, Hashem tiene algo para daros, ¿lo queréis? Adelante. Si nos lo va a dar Dios, no va a ser malo. Seguro que va a ser bueno para nosotros. Muy bien. Ahora viene Moshe y explica, bueno, yo voy a subir, voy a recibir las tablas, la Torah, y la mitzvah, que es la Torah oral. Dice, espera, ¿cómo que la Torah oral? ¿Qué es esto de una Torah oral? ¿Quién nos va a transmitir esa Torah oral? Bueno, Moshe Kibel el Torah Misinai, Sarali Yoshua, Yoshua Liskenim. ¿Sí? Hay una transmisión, los sabios de cada generación van a estar... no, yo le firmo en blanco a Dios, pero a los hombres, yo no le firmo en blanco. Entonces, ¿qué?
viene Hashem y dice, "No, espera, no os podéis echar atrás ahora". ¿Por qué? Oh, Está funcionando el reloj. Está funcionando el reloj. Pero mira qué hora. Las intimidad. 8. Mira que lo corté. Entonces, ¿qué dice el pueblo? Dice, no, espera, la Torah oral, ahí no firmamos en blanco. Entonces viene Hashem y dice, no puede ser. ¿Por qué? Ya habéis dicho que sí a la Torah. La Torah no es solamente una Torah escrita. La Torah escrita necesita de la Torah oral. No existe Torah escrita sin Torah oral. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido. Y no existe Torah oral sin Torah escrita, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios creó el mundo y ¿en cuántos días? 7. 6 días y el séptimo día de descanso. 6 días. 6 días. 6 días. Y el séptimo descanso. Muy bien. ¿Qué pasó al sexto día? Creó al hombre, etcétera, ¿sí? Y después dijo, Vaihulú Hashamayim Ve'aretz, ¿sí? Vaihi Erev, Vaihi Boker, Yom Ha-Shishi. ¿Sí? ¿Cómo debería haber dicho? Yom Shishi. Dice Yom Rishon, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Debería haber dicho Yom Shishi, el día 6. Pero dice día el 6. ¿Sí? Esa Hei en hebreo tiene un nombre, se llama Hei Ayediah. Es decir, la Hei de que yo estoy hablando de algo sabido. No hablo de algo cualquiera, sino que hablo de un sexto día en particular, que es el sexto día del mes de Sivan, cuando Dios se reveló al pueblo de Israel y el pueblo de Israel recibió la Torah. Quiere decir que toda la creación del mundo estaba pendiente de ese momento. Si el pueblo de Israel no hubiese aceptado la Torah, el mundo no tendría sentido. Y si el mundo no tiene sentido, ahí se acababa. Vaya responsabilidad. ¿Sí? Entonces, Hashem le dice, no puede ser. Por eso toma la montaña y la pone sobre las cabezas. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos con esta coacción? ¿Nos vamos a Honolulu o no nos vamos a Honolulu? Dice el Talmud, ahí explica y dice, es verdad, nos coaccionaron, pero Hadar Kiblua Bimea Hashverosh. La volvieron a recibir en los tiempos de Hashverosh. Los tiempos de Esther. Muy bien. Vamos a enlazar con Purim. Bueno, lo volvieron a recibir la Torah. La Torah la aceptaron de vuelta en Purim. Vamos a ver. Ahí, ese es el shiur. ¿Sí? Le damos que dé un poco de emoción a la cosa. Bien. ¿Hicieron teshuva? Vamos a ver cómo hicieron teshuva. Vamos a ver. Muy bien. Esther, ¿está en la Torah? No. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Esa puede ser la última palabra? Bueno, pero había profecía, o sea, ya se... En alguna parte creo que... Ay. Sí. Pero ella como tal no está. Ella como tal no está. Pero hay una alusión. Los 10 hijos de Amán, sí que sería alguna... Eso es otra cosa. Eso, si queréis, otro día hacemos el... Hay una alusión, Esther. ¿Sí? Dice la Torah en Devarim, Veanoji, Aster astir et panai, Bayomau. Y aquí que yo ocultaré mi rostro en aquel día. ¿Cómo dijo ocultar? Aster astir. ¿A qué suena? A Esther. Entonces, Rashi explica y dice, en los días de Esther habrá ocultación del rostro divino. Cuando nosotros miramos la historia de Esther, miramos la historia de Esther, ¿aparece Dios en la historia de Esther? No. Para nada, no está. Está oculto. Muy bien. Y entonces, ¿cómo es que el pueblo de Israel recibió la Torah en los días de Esther nuevamente? Vamos a ver. Conocemos la historia de Esther. ¿Sí? Esther, en Ahasverosh era el rey de Persia. 127 países. ¿Cómo llegó a ser rey de Persia? Porque le usurpó el trono a un rey llamado Baltasar, que no era el rey mago, era otro. ¿Sí? Baltasar conquistó el reino de Nabucodonosor. ¿Bien? Y Nabucodonosor fue el que destruyó el Bet HaMikdash. ¿Bien? Cuando Nabucodonosor destruyó el Bet HaMikdash, se llevó con él a los judíos y se llevó
los utensilios del templo, la menorá, las ropas del Cohen, las copas, todo lo que había ahí, los cálices de oro, todo. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay que ver por qué. Cuando igual que el pueblo de Israel sale al exilio, hay una profecía que nos dice cuánto va a durar ese exilio. Dice, cuando se cumplan 70 años de Babel, Hashem se acordará de su pueblo y los redimirá. El problema de la profecía es que, como todas las profecías, es críptica, no te da puntos de referencia. ¿Se cumplan 70 años desde cuándo? Desde que se creó Babilonia, desde que fue exiliado los judíos, desde que se destruyó el Betamigdash, no nos dice desde cuándo. Entonces cada uno de estos reyes que han pasado desde entonces, hicieron sus cálculos. ¿Bien? Cuando cada uno llegaba al año 70 de su cálculo, ¿qué hacía? Una fiesta. ¿Por qué? Porque decía, yo he podido superar la amenaza de la profecía de Dios de que iba a redimir a su pueblo y que iba a acabar con el pueblo que les exilió. Muy bien. La historia de Purim empieza. Al tercer año del reinado de Ahasverosh, hizo una gran fiesta. ¿Sí? ¿Qué pensamos? Que es la fiesta de su coronación. ¿Por qué la haría 3 años después? No. Hizo la fiesta de yo gané a Dios. Y por eso se vistió con las ropas del Cohen Gadol que había robado Nabucodonosor. Sacó todas las copas y todos los utensilios del templo. ¿Bien? Y entonces dice la Megilá que la bebida, no había límites para la bebida. Quiere decir que a todos les servía lo que querían. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estaban ahí los judíos y que tenían vino kasher. No hay ningún problema, todo está kasher. ¿Pero en qué te lo servían? En utensilios del templo. Porque el objetivo de la fiesta que era desafiar a Dios. ¿Bien? Cuando llega la invitación a la fiesta de Ahasverosh, los judíos le preguntan a Mordejai, el dirigente del pueblo en aquel momento, le dicen, ¿qué debemos hacer? Mordejai dice, no hay que ir. No hay que ir. ¿Por qué no hay que ir? Porque es una fiesta que viene a desafiar a Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Fueron. Muy bien. Hay quien dice que por eso es que llegó el decreto de Amán. Bien. Y entonces hablamos de Amán. ¿Quién era Amán? El consejero. Amán era el más pequeño de todos los consejeros del rey. El último de todos. ¿Sí? Pero tuvo la idea de matar a Vashti. Y cuando mató a Vashti, Ahasverosh dijo, bueno, la mataron, ahora que estoy solo voy a buscar a otra mujer. Se casó con Esther. Y entonces dijo, qué bien, ahora estoy más feliz que antes. Amán, gracias a ti ahora soy mucho más feliz. Entonces Amán subió. Bien. Estoy acortando algunos detalles porque... ¿sí? Y entonces llegamos a quién era Amán. No solamente era un consejero. Amán no venía de cualquier familia. Amán venía de la familia de Agag. Agag era el rey de Amalek. Y Amalek ya lo hemos conocido antes en la historia. Es aquel que vino a atacar al pueblo de Israel tras cruzar el mar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Con quién tiene un problema Amalek? Israel. Con los judíos no. Tiene un problema con Dios. ¿Cuál es la ideología de Amalek? Todo en la vida es casualidad. No hay un Dios que venga a imponer reglas morales para que nos comportemos de una manera o de otra. ¿Bien? Y por eso... Hay gente que todavía... Todavía hay Amalek sigue... ¿sí? Ahora, cuando Amán quiere hacer el sorteo para matar... Perdón, he hecho spoiler. Cuando Amán quiere decidir cómo matar a los judíos, ¿cómo lo hace? Con un sorteo. ¿Por qué? Porque en la vida todo es casualidad. ¿Sí? Dejemos que el azar decida. Tira los dados, sale el mes número 12 y que dice, mira tú, qué casualidad. En Adar es un mes triste para los judíos, porque en el mes de Adar murió Moshe. Qué bien, mira cómo el azar encaja todas las cosas. En ese mes los voy a matar. ¿Sí? ¿Qué es lo que no sabía Amán? Que en ese día también nació Moshe. ¿Sí? Entonces, muy bien. La cuestión cuál es,
que salen los edictos de Amán para matar a los judíos. ¿Cuándo ocurre todo esto? Esto ocurre en el mes de Nisan. ¿Bien? Y el decreto es que en Adar, 12 meses después, ¿bien? Hay una barra libre de matar judíos el día 13 de Adar. Eso es lo que estaba decretado. Y esto fue en el mes de Nisan. Mordejai ve los edictos, se rasga las vestiduras, Esther viene a preguntarle, ¿qué te pasa? Le dice, mira lo que he encontrado. Esther le dice, ¿qué quieres que haga yo? Mordejai dice, tienes que actuar. Esther le dice, no puedo ir a ver al rey si no me invita. El que va a ver al rey sin invitación, ¿qué le pasa? Lo matan. ¿Qué le dice Mordejai? Le dice, mira, si te quieres quedar callada ahora, adelante tú, pero ¿sabes qué? Si tiene que salvarnos Dios, nos va a salvar de otra manera. ¿Quién sabe si a ti te puso ahí para que nos salves? Es más, ¿quién sabe si por estar tú ahí estás a salvo? A lo mejor Dios salva a los judíos, pero manda a otro imperio que conquiste a Persia y mata al rey y a la reina. ¿Crees que por estar ahí estás a salvo? ¿Es el momento de actuar? Entonces, ¿qué dice Esther? Ve, reúne a todos los judíos y que ayunen 3 días. ¿Cuáles son esos 3 días? 13, 14 y 15 de Nisan. Pesaj. ¿Qué se hace el 15 de Nisan? Se hace el Seder, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Esther? No sé el Seder. No hay Seder. ¿Pesaj es de la Torá? Sí. Mordejai decreta ayuno, que es un decreto rabínico. ¿Sí? ¿Qué hace el pueblo? No lo obedece porque pues, la Torah está por encima de Rabbanán. ¿Pero qué hicieron? Ayunaron. ¿Por qué? Sí, claro, ayunaron, pero en Pesaj. En Pesaj ayunaron. No hubo Seder de Pesaj ese año. El pueblo estaba ayunando. ¿Por qué? Para salvar la vida. Pero ¿quién les dio la orden? Mordejai. Adar Kiblua Bimei Hashverosh. En Adar volvieron a recibir la Torá oral en los días de Hashverosh. La Torá escrita no había problema, Naaseh Benishma. La Torá oral, la montaña sobre las cabezas. Si me obligaron, ¿me la puedo quitar de encima? No, en Purim la aceptamos. ¿Por qué? Porque sobre una orden de la Torá decidimos seguir la orden rabínica de ayunar, de clamar, de hacer teshuvá, como habéis dicho muy bien, para poder salvarnos. Pero eso es peligroso, porque depende de que porque en este caso sí, pero después hay otro que te lo malinterprete completo. Najón. Es verdad. Cuando se nos habla de escuchar a los jajamim, hay que saber a quién escuchar. ¿Bien? Y entonces Esther va, al cabo de 3 días, se presenta delante del rey y llega la salvación. Bien. Entonces tenemos ese concepto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Purim? Hay una ocultación de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la revelación del Sinai? Todo lo contrario. Es abiertamente, escuchamos a Dios, ¿sí? Eso es Yitro. Pero lo que hicimos antes, que fue la abodá, el servicio que es justamente lo que es Purim. ¿Qué es la abodá? Es que nosotros hacemos cosas, ¿verdad? Preparamos el altar, hacemos la shejitá del animal, ponemos el animal encima, prendemos fuego y hacemos que el fuego de aquí abajo suba hacia arriba. ¿Y la consecuencia cuál es? Que el fuego de arriba viene hacia abajo. Purim es lo mismo. Purim es nosotros hicimos. Tenemos que ayunar, tenemos que anular Pesaj, tenemos que hacer teshuvá. Eso se llama activar desde abajo para provocar una respuesta desde arriba. ¿Bien? Y eso es lo que hemos visto al final de Mishpatim. Entonces, ese es Moshe sube la montaña. Lo otro es Dios baja la montaña. La historia no contada de la entrega de la Torá, ¿cuál es? El pueblo de Israel hace para activar, para que pueda haber una entrega de la Torá. ¿Y por qué está fuera de lugar y por qué está después del final de Parashat Mishpatim? Porque para poder
hacer ese altar y para poder hacer ese fuego, y que ese fuego... Está bien. Y que ese fuego que nosotros prendemos aquí abajo genere una respuesta arriba, primero tenemos que entender lo que es una persona que es el que garante de un depósito, la persona, lo que son las leyes del toro que cornea, lo que son las leyes de, es decir, cómo yo tengo que comportarme con respecto a mi prójimo. Porque ¿qué es lo que dijo Esther? Cuando Esther le dice a Mordejai que convoque el ayuno, lo primero que le dice es Lej kenos et kol hayehudim. Ve y reúne a todos los judíos. El primer paso es la unión. ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Lo dijimos? ¿No? ¿Sí? Que ish echad belev echad. Como un solo hombre y con un solo corazón. Esa es la preparación básica para poder ser apto a recibir la Torah. ¿Bien? Lej kenos et kol hayehudim. ¿Qué vas a decir? Y después, haz. Naase, haremos. ¿Qué hace Israel en la historia de Purim? Haremos. Mordejai le dice, hay que ayunar. No, pero es Pesaj, pero ¿cómo? Haremos. Y una vez que haremos, escucharemos. ¿Bien? Entonces ese es el motivo por el cual toda esta parte final, el pacto, ¿sí? El pacto del Sinai que se llama, está al final, de Mishpatim. ¿Sí? Tenemos Yitro, que nos da los consejos jurídicos. ¿Sí? Después tenemos la revelación. ¿La revelación qué es? Dios de arriba para abajo. Después están las leyes, que son las leyes humanas que dijimos, que son lo necesario para que yo aprenda cómo hacer abodá. ¿Por qué? Porque hacer abodat Hashem, servir a Dios, no es coger y quemar animales. Servir a Dios es mirar al prójimo y ver la parte de Dios que hay en él. Su esencia. Pero cuando yo estoy respetando y tratando al prójimo como se merece, y estoy comportándome frente a él según una serie de leyes, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo esa esencia divina y le estoy honrando y estoy sirviendo a Dios. Y una vez que... matamos al inocente, que es el cordero o el animalito, lo matamos, vemos el inocente. Por culpa de nosotros, hacemos que hay una expiación. Por lo que cometimos, por un pecado. Por lo que... ¿Hablas del animal de la ofrenda? Entonces, ¿qué pasa? Él es inocente, pero por mi pecado, él tiene que pagar. Las ofrendas son un tema un poco más complicado. Sí, pero lo que quiero llevar en la parte superficial es cómo paga un inocente por mi pecado. Primero, el corderito es un corderito. Sí. ¿Sí? En realidad, lo que explican nuestros sabios sobre la ofrenda que se hacían de animales es que el ser humano, cuando traía una ofrenda por un error suyo, tenía que ir con la intención de decir, yo soy el que debería estar ahí. Pero como Hashem me dio la posibilidad, en lugar de estar yo, está el animal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me llevó a transgredir? Mi parte animal. ¿Bien? Entonces, vamos a darle una vuelta más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, resumiendo lo que estamos diciendo, es que Yitro, que es ver a Dios de manera revelada. Y Mishpatim, que es encontrar a Dios en lo oculto. ¿Sí? En cada uno y uno de nosotros. ¿Sí? En nuestro comportamiento frente a los demás. Purim, si yo os pregunto qué es lo que se hace en Purim, ¿qué me vais a decir? Comer y beber. Nada, lo podéis decir claramente. Muy bien. Que puedes hacer como un detalle con las personas. Excelente. Está permitido.
Matanot la Evionim, muy bien, muy bien. Pero vamos al vino, que yo sé que estoy ya preparando el vino para Purim. Purim llega un momento en que parece como que es un exceso de todo, ¿no? Como que nos desmadramos, salimos de... ¿sí? Os voy a contar una historia. No he contado ninguna historia todavía hoy. No sé si ya la conté aquí. Mi mujer me dice que tengo que renovar mis historias, porque ya todo el mundo las va a conocer. Y yo cuando me fui a la yeshiva, me fui justo 3 días antes de Purim. O sea, pasé Shabbat Zahor en la yeshiva, llegué el jueves, Shabbat, y después era Purim. Y yo, como os dije el otro día, mi yeshiva era una yeshiva litaíta, así, muy negra, podemos decir, ¿no? Y yo estaba pues muy ashkenazí, muy tal. Yo decía, wow, ¿qué Purim me va a tocar? ¿Eh? En Francia. ¿Qué Purim me va a tocar? ¿Sí? ¿Cómo van a leer la Megilá? Yo ya en Shabbat que iba a empezar el arbit de Shabbat, yo empecé a decir Shira Shirim y la gente me miraba raro como diciendo, ¿qué le pasa a este? Había otros bajurim sefaradim, la mayoría eran sefaradim. Y todos decían, no, tú, igual, lo que te queda todavía por aprender aquí, ¿no? Digo, igual, si Shabbat es así, ¿cómo va a ser Purim? ¿No? Y entonces llega la lectura de la Megilá y de repente empieza a leer la Megilá una persona que es el Rab Baruch, que es el yerno de Rab Mosonego, gran rabino de Marruecos. Bueno, una Megilá marroquí que no te pueden imaginar. Y dije, bueno, por lo menos zafamos ahí. Bien, termina la Megilá, ¿qué se hace? Se rompe el ayuno. ¿Con qué se rompe el ayuno? No, vais fuerte vosotros, ¿eh? Con dulce, ¿quién dijo dulce? Gracias. Con dulces, ¿no? Se dan dulces, se comen dulces, ¿sí? Los Mishloach Manot son el día siguiente. Bien, pero la yeshiva llegó al comedor para romper el ayuno. Ellos tenían ahí un microondas que creo que lo trajeron de Chernóbil, ¿sí? Metías en el microondas el pescado y cuando salías el pescado te decía verajá en lugar de que tú lo dijeses. ¿Bien? Y había ahí un pescado así con puré y diciendo, guau, esto para romper ayuno no tengo ninguna gana. Prefería ayunar un día más antes de comerme el pescado ese. Dije, me fui a la habitación, empecé a comer algunas chocolatinas que sí ya me empezaron a dar de Mishloach Manot y tal. Dije, bueno, con algo para llenar el vientre. Y de repente dicen, vamos a casa de tal persona que tiene una mesa y nos invita a todos los bajurim. Y yo llevaba, ¿cuánto? 3, 4 días en la ciudad, una ciudad que no conocía, de noche, tal. Digo, yo no quiero ir a casa. Y todo el mundo empieza a ir. De repente viene uno, me coge, me mete al coche y nos vamos. Y yo diciendo, guau, ¿dónde me están llevando? No reconocía nada, no sabía dónde estaba. Llegamos, aparcamos como podemos, subimos a la casa. Está el señor ahí abriendo la puerta. Una torre así de vasos de plástico, una botella de vino y a todo el que entraba, pam, 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 pam. A mí el vino no me gusta y no bebía vino. Total, que yo a ver cómo se emborrachaban, ¿no? Entonces de repente nos sentamos en la mesa y yo ya les veía que estaban todos, pero diciendo, wow, ¿cómo voy a volver a Yeshiva a ver quién va a conducir? Y de repente le dicen a un bajur, le dicen, Daniel, imita al Rosh Yeshiva. Total, que Daniel se sienta a la cabecera de la mesa y digo, verás tú las boberías que va a empezar a soltar, porque este está, pero vamos. Y empieza a imitar al Rosh Yeshiva, pero una imitación perfecta. Pero en lugar de decir boberías, ¿qué hace? Empieza a repetir el shiur que dio el Rosh Yeshiva a la mañana. Y yo me quedo así como, ¿pero este no estaba borracho? ¿Qué ha pasado aquí? Y de repente uno que tenía el vaso así lleno, así, de repente coge, se levanta y dice, pero yo tengo una pregunta. Y digo, este sí que está borracho, este sí que ¿sí? Y suelta una pregunta, una bomba de pregunta, pero súper lógica, súper... Digo, pero ¿no estaban todos borrachos? Yo me he perdido algo aquí, ¿sí? Entonces ahí entendí que emborracharse en Purim no era emborracharse, ¿sí? Era otra cosa. ¿Sí? Después, si preguntáis a la gente que me conoció en Israel en estos años, preguntarles si alguna vez me emborraché en Purim. Todos os van a decir que sí. Pero yo puedo negarlo, no hay problema.
La cuestión es que Purim es ese exceso, ¿no? Si lo encauzamos bien, seguro que llegamos a esto que os he contado. Bien, el problema es que nosotros muchas veces no lo encauzamos bien. Purim tiene su nombre, el recuerdo de otro día muy especial, que se llama Kippur, Kippurim, el Yom HaKippurim, el día que es Kepurim. ¿Qué quiere decir Kepurim? Como Purim. ¿Qué quiere decir si es como Purim? ¿Qué es más grande? Pues, si es como Purim, Purim es más grande. Si es como Purim, Purim es más grande. ¿Pero qué habríamos pensado? Que Kippur. Claro, uno dice Kippur, Najón. Si uno dice Kippur, todo el mundo se echa a temblar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que digamos que Purim es más grande que Kippur? Entonces, hay que entender qué es lo que nos lleva a hacer Kippur y qué es lo que nos da Purim. En Kippur, ¿qué hacemos? Expiamos nuestras faltas. Penitencia, me gustó. No, la palabra no tanto, pero sí, yo soy muy tiquismiqui con las palabras. Hay palabras que prefiero no usar. Pero es eso, el concepto. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona hace algo que no debe hacer, llega a Kippur y tiene la posibilidad de enmendarlo. Bien. ¿Qué hacemos en Purim? Buscar la alegría solamente. Nos alegramos. ¿Por qué? Porque intercambiamos regalos, creamos unión, porque nos preocupamos del necesitado. ¿Sí? Yo voy a festejar, que él también festeje. Leo la Megilá de Purim, de Esther. ¿Qué es lo que leo en la Megilá de Esther? Leo y busco a Dios ahí donde Dios está oculto. Y me doy cuenta que también cuando Dios está oculto, ¿sí? Bevada y Gamsham, Nimtza Hashem Yibarach. También ahí está Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Y por último, ¿qué hago? Festejo, como. Bien. ¿Y en Kippur qué hago? Ayuno, ¿sí? Me aflijo y hago penitencia. ¿Qué es lo que nos lleva a transgredir? ¿Por qué la persona hace algo que no debería hacer? Hay una clave. Hay una cosa que nos lleva a hacer lo que no debemos, que es la tristeza. Cuando una persona está triste, ¿qué es lo que busca? Felicidad. Hay dos formas de conseguir felicidad. Una fácil y rápida y una difícil y que lleva tiempo. Ahora, la que es rápida, viene rápido, se va rápido. La que lleva tiempo, tarda en llegar, pero una vez que llegas, se queda. La alegría fácil que es la transgresión. ¿Sí? Yo hago lo que no debo hacer, ¿por qué? Porque quiero tener el sentimiento de plenitud, de decir, bueno, ¿sabes qué? No, las cosas no me van bien, estoy tal, pero por lo menos he disfrutado de esto. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que pasa ese efecto del disfrute y viene el bajón, entonces ¿qué dices? Quiero volver a sentir eso. ¿Y entonces qué? Vuelves a transgredir. ¿Bien? Si cogiésemos este ejemplo con una droga, lo entenderíamos. La droga te da un subidón instantáneo, pero después tienes el bajón, tienes el mono, y después buscas más. Por eso te haces adicto a la droga. Si no estuviésemos tristes, ¿transgrediríamos? Pues, basado en ese principio, teóricamente no. Teóricamente no. Vamos a ver. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? He tenido varios. Está grabado, ¿eh? Se lo voy a mostrar a tu esposa. He tenido varios. Cuando nacieron mis hijos, estuvo muy feliz. Muy bien. Sí, de hecho, volví a la sinagoga por el nacimiento de mi primera hija. Cuando nació tu hija, Sí. si alguien te viene y te dice, oye, te voy a contar un chisme de tal persona, ¿qué le dices? No me interesa. ¿Por qué? Porque tengo la mente en otra cosa más interesante. Porque estás pleno, porque te sientes feliz. No te llama, no te atira la transgresión. Porque dices, no lo necesito para ser feliz, ya soy feliz. ¿Qué es Purim? Purim es ser feliz, ¿pero por qué? La clave es lo que nos vuelve a unir a nuestra parasha. La clave es ser feliz, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que ahí donde yo no veo a Dios, también está Dios. Y cuando yo soy capaz de ver a Dios a cada instante a mi lado, entonces me siento pleno y entonces puedo ser feliz. Y eso es, dijimos, Mishpatim.
Eso es cuando Moshe sube a la montaña. ¿Por qué? Porque nosotros activamos desde abajo, porque estamos buscando a Dios también en lo oculto, y cuando lo encontramos, a través de ese servicio a Dios, entonces elevamos, y entonces Hashem se revela. Bien, ¿sabéis cuándo se confluyen las dos cosas? Tanto Dios revelado como Dios en lo oculto. En la siguiente parashá. Después de Mishpatim viene Terumá. Terumá, ¿de qué nos va a hablar? De cómo construir el tabernáculo. Cómo construir el santuario. ¿Qué es el santuario? El lugar donde vamos a servir a Dios y el lugar donde Dios va a estar revelado. Esto es el aperitivo de Purim. Bien, si Dios quiere, seguiremos con algunos conceptos de Purim y trataremos también de mezclarlos con la parashá de la semana que viene. Hoy os dejo aquí con el aperitivo y en el próximo capítulo, eso, habrá que venir el próximo jueves de Hashem. Muchas gracias, que tengamos Shabbat Shalom.